para la gloria de Jesucristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Otra vez. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar al Señor. Ponte de pie, dile: bendito Padre Celestial, Señor Jesús, una vez más delante de tu divina presencia estamos reunidos con un solo propósito de adorarte, Señor, de servirte, de alimentarnos de tu palabra, de tu buena voluntad agradable y perfecta, Señor. Estamos aquí, Señor, anhelando recibir un buen mensaje, agradable, útil a nuestra vida, útil a cualquier situación en la cual nos encontremos. También, Señor, esperando que tu Espíritu Santo descienda en nosotros para que nos ayude a vivir una vida conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en cualquier necesidad. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Fortalécenos, Señor, con tu eterna gloria y con tu riqueza espiritual, Señor. Bendícenos, Señor. Danos hoy, Señor, ese mensaje que has dispuesto para nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dale un aplauso a Jesucristo. El tema para el día de hoy se llama, puedes sentarte diciendo gloria a Jesucristo. El día de hoy el tema se llama viviendo. Todos digan viviendo. Viviendo con Jesucristo. Nótese que al decir viviendo estamos desechando la muerte, estamos desechando la tristeza, estamos desechando la agonía, estamos desechando la depresión. Estamos hablando de vivir plenamente. Porque el Señor vino para que tengas vida, pero no cualquier vida. Pero no ahí se va. El Señor vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. El propósito del Señor se debe de cumplir en tu vida. ¿Cuándo vas a saber que el propósito del Señor se ha cumplido en tu vida? Tú puedes decir: yo tengo bastante tiempo en la vida, en la obra del Señor. Yo tengo bastante tiempo escuchando la palabra del Señor. Me han ministrado varias veces, me han predicado varias veces, he recibido el llamado varias veces. Pero si tu vida no ha cambiado de tal manera que vivas en abundancia, el propósito de Dios no se ha cumplido en tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando tú puedas decir plenamente: estoy viviendo una vida con Cristo, una vida en abundancia, una vida de la mano del Señor, una vida en la enseñanza del Señor, una vida en obediencia conforme a la palabra del Señor, entonces puedes decir que estás llevando una vida en abundancia. ¿Amén? ¿Cuántos levantan la mano ahí? Se quedaron muy calladitos. No hay que quedarnos callados, porque el Señor es fiel y verdadero para aquellos que confiesan su nombre. Cuando me refiero a vivir con Jesucristo, cuando hablamos de vivir con Jesucristo, hablamos ciertamente de varias funciones que debe realizar el que vive con Jesucristo. También hablamos de bastantes promesas que recibe el que vive con Jesucristo, conforme a la gloria de Dios. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay una esperanza que el Señor ha puesto en nosotros. Una esperanza que va más allá de esta vida. Una esperanza
esperanza que ha puesto en nuestros corazones y en nuestras mentes y en nuestros sueños y en nuestros anhelos, la esperanza de vivir eternamente y morar en una morada celestial en la casa de nuestro Padre en los cielos. Es una esperanza que ha puesto el Señor en los corazones y en los anhelos de aquellos que aman su palabra. Pero también dice el Señor que debemos estar enterados de cuáles son las riquezas, las cuales nos ha anunciado a nosotros. Hay riquezas latentes en la vida de un cristiano. ¿Cuáles son las riquezas latentes en la vida de un cristiano? Amén. Tú me puedes decir, pues una riqueza latente es un buen trabajo. Una riqueza latente es un buen empleo, un buen sueldo, un buen carro, una buena casa. Y sí, efectivamente, son riquezas latentes que están para los que llevan una vida adecuada a la palabra de Dios. Pero hay una riqueza más efectiva. Hay una riqueza más valiosa. ¿Cuál es esta riqueza? La vida del hombre. La riqueza latente es que tengas una verdadera vida. Porque ¿a qué comparará su vida el hombre? El hombre vive ahora y luego ya no. El hombre es como la niebla. Está por la mañana, pero a mediodía ya no se ve. Como la hierba del campo, que la ves revestida de belleza, que ni aún Salomón, el rey Salomón, con toda su gloria se pudo vestir como una de ellas. Y aún Salomón, con toda su riqueza y su buen trabajo, porque era un buen trabajo ser rey en aquellos tiempos, y con toda la riqueza que tenía, y con toda la sabiduría de hombre que tenía, estaba tan bien vestido como una flor del campo. Pero nos dice el Señor Jesús que la flor, que la hierba del campo ahorita está, pero después es hollada, es cortada y echada al fuego. Y que así es la vida del hombre. Pero aquel que vive en Cristo tiene tal riqueza que puede aprovechar su vida. Eso significa vivirla en abundancia, aprovechar la vida que el Señor te presta y te da como obsequio para que la vivas confiadamente en Él. Dice la Escritura también, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hay una voluntad de Dios. ¿Se fijan? Pero a lo mejor tú decías, no, es que Dios nos da la vida y ya, ahí se va. Nos da un libre albedrío para que hagamos lo que queramos, lo que nosotros decidamos. Pero déjame decirte que hay una voluntad
de Dios. Y Él anhela, desea que se haga su voluntad. El que tú hagas tu voluntad alejada de Dios es tu decisión. Pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Fíjate, tú puedes vivir de una manera en la que tú digas: yo voy a hacer lo que me venga en gana, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a emborracharme, yo voy a vivir mi vida desordenadamente, yo voy a vivir con mis vicios, yo voy a desobedecer a mis padres, yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo voy a hacer esto y esto otro y nadie me va a decir qué hacer. Pero, el Señor te dice qué hacer. El Señor sí está diciendo lo que debemos hacer. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Vivir conforme al Señor. Vivir con Cristo. Enteramente entregados a la voluntad de Cristo. Dice el Señor: ejercítate para la piedad, porque tiene promesa en esta vida y en la otra. Voy a repetirlo: el Señor, si te ejercitas para la piedad es porque estás viviendo en acuerdo con las palabras, con la enseñanza, con el ejemplo de nuestro Señor y Maestro. Y si te haces esto, tienes una promesa en esta vida y en la venidera. Pero la promesa de esta vida tienes que recibirla aquí. Si tú no recibes la promesa aquí, quiere decir que no vas a recibir la promesa en la otra vida. Tienes que mostrar ese anhelo de recibir la promesa en la otra vida. ¿Cómo? ¿Cómo? Recibiéndola aquí. Amar a Dios, sí. Exactamente. Amando a Dios, vas a recibir las promesas en esta vida. Pero también el amar a Dios implica realizar su voluntad, que es buena y que es agradable y que es perfecta. ¿Para quién? Aleluya, gloria a Dios. Denle un aplauso a Jesucristo. La promesa de Dios es efectiva para nosotros. La promesa de Dios es bendición para nosotros. El cristiano debe vivir una vida adecuada a las situaciones actuales que vive la sociedad actual. ¿Por qué? Porque debe de vivir transformándose conforme a la palabra de Dios. El Señor no dice quédate anticuado. El Señor no dice quédate en el pecado. El Señor no dice quédate con tu forma de pensar. El Señor no dice quédate donde estás, alejado de mí. El Señor dice venid a mí. ¿Ven? ¿A dónde vamos? ¿A dónde debemos de ir? A Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo: venid a mí. En ningún momento te está diciendo quédate ahí donde estás. Mira qué bien que te estés destruyendo tu vida. Mira qué bien que estés ahí tirado, ahí decaído, ahí deprimido, ahí triste, ahí lloroso, ahí amargado. No, Él dice venid a mí. Todos. Todos digan todos. Todos. Los que estáis trabajados y cargados
Y yo os haré descansar. Ahí está otra promesa del Señor, otra riqueza del Señor. Descansar en el Señor. ¿Descansar de qué? De toda aflicción del mundo. Porque dice el Señor, no dudéis que en el mundo tendréis aflicción. Eso no hay duda. Si te pones a pensar, hey, ¿por qué? ¿Pero por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué hay tanta aflicción en el mundo? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Tanta violencia? ¿Tanto mal? Bueno, esto no es ninguna nueva. El Señor lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. No hay duda. Pero confiad en mí. ¿Ven? Yo he vencido al mundo. Confiad en mí. La confianza en el Señor nos lleva a estar recubiertos con el Señor, vestidos del Señor. Y si estamos vestidos del Señor, lo digo, el mundo te hace los mandados. La aflicción se va a ir de tu vida. El cansancio se va a ir de tu vida. El Señor te va a hacer descansar de todo esto. Y si es una promesa del Señor, tenemos que creerle al Señor. Tenemos que estar confiados que el Señor no nos está engañando en ninguna manera, en ninguna palabra de Él. A los que viven en Jesucristo, el Señor nos está prometiendo, pero también nos alienta, nos motiva, nos impulsa a ir hacia adelante. No quedarnos estancados, no quedarnos ahí sufriendo, sino vivir con Él, proseguir en el camino perfecto que es Jesucristo, hacia el blanco perfecto que es ¿quién? Jesucristo. Porque Él nos dice que nos da fuerza y que todo lo podemos en Él. Si nos vamos a Filipenses 4:13, nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dale un aplauso a Jesucristo. Por tales promesas estamos plenamente confiados y agradecidos con el Señor. Para los que viven en la palabra de Dios, estas promesas deben de ser tangibles en su vida. Estas promesas deben de ser visibles para las demás personas, para que sirvan como testimonio del efecto de una vida con el Señor. Para los que vivimos en la presencia del Señor, hay una voluntad de Dios. Hay voluntades de Dios, buenas y perfectas. Empezando con la fortaleza, la promesa de una vida en abundancia, la promesa de una esperanza de vida en la casa de nuestro Padre Celestial. Pero también hay una promesa que dice que vamos a salvar y a cubrir multitud de pecados. ¿Cómo? Predicando la palabra de Dios al cautivo, predicando la palabra de Dios al caído, predicando la palabra de Dios, el alimento espiritual a aquel que tiene hambre del Espíritu de Dios, a aquellos que tienen hambre de la palabra de Dios.
debemos ser consecuentes. El Señor no nos envía en ninguna manera a ser jueces de aquellos que viven en pecado, sino a predicar la libertad del pecado a aquellos que están cautivos. En ningún momento estamos de acuerdo con el pecado del pecador, sino que amamos al pecador para que se arrepienta. Todos digan que se arrepienta. Dile al que está a un lado, dile al que está a un lado, arrepiéntete. Dile al que está a un lado, vamos. Dile, no tengas vergüenza. Arrepiéntete de lo malo, sino para que se arrepienta del pecado. Amén. Ahora aquí también, dile al que está a un lado, arrepiéntete de lo malo. Estamos aquí con un propósito. El Señor nos ha dejado un propósito y una promesa de que si un pecador se arrepiente, multitud de pecados son cubiertos, multitud de pecados son desechados. ¿Amén? Y cuando un alma se arrepiente, se entrega al Señor Jesucristo, ¿qué pasa? ¿Quién sabe qué pasa? Hay regocijo, hay gozo, no solo aquí en la tierra, sino también en los cielos. Hay fiesta celestial cuando un alma es rescatada de la muerte eterna. Dan un aplauso a Jesucristo por eso. El Señor Jesucristo vivió en otra época con sus discípulos, pero también dejó la promesa, la siguiente promesa, y dice la siguiente promesa: mira, a tu hermano, mira. Otra vez todos digan, mira. ¿Se acuerdan? Empezamos abriendo los ojos. El versículo que leíamos, Efesios 1, era abriendo los ojos. Y ahora dice, mira, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor habitó con sus discípulos en otra época, pero sigue viviendo